Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos de inmediato con quienes trabajarán desde varios puntos de nuestro país, dando el detalle de las noticias. A Rolando Rivera lo tenemos en el antiguo AID, en el edificio del Centro Nacional de Rectores en Pava, donde se realiza la negociación sobre el FES. Todavía a esta hora está en negociaciones. Más adelante volveremos con Rolando. En Curridabat, con Gustavo Castro, que nos dará seguimiento a este accidente con un tráiler que se llevó 8 postes y todavía a esta hora hay un caos vial en la zona. Y en el OIJ en San José, Cristian Fallas nos hablará sobre la situación del ex magistrado y ex jerarca del Ministerio de Seguridad, Celso Gamboa, que cumple un día ya de arresto con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Una detención que podría extenderse hasta 2 meses mientras se formaliza la orden de la DEA. Cristian Fallas con los detalles. Buenas tardes para todos. Efectivamente, en horas de la tarde se realizó esta audiencia acá en el primer circuito judicial de San José. Contarles que a media tarde ya se decidió por parte de este tribunal penal que está en comunicación directa con la DEA de los Estados Unidos para que se imponga estos 2 meses de lo que es un arresto provisional, así se conoce, para fines de extradición en contra de Celso Gamboa Sánchez y también de alias Pecho de Rata. También contarles que por este perfil tenemos conocimiento en Extra Noticias de que serán trasladados a el sector de máxima seguridad de la Reforma en Alajuela, pese a que el Poder Judicial a través del OIJ precisamente ya tiene otras instalaciones fuera de lo que es el sistema penitenciario del país para ese tipo de ocasiones o este tipo de casos. Sin embargo, se ha tomado la decisión de que efectivamente sean trasladados hasta el sector de Alajuela en máxima seguridad. ¿Qué es lo que se puede venir? Son 2 meses mínimo que van a estar en este arresto provisional, mientras evidentemente los abogados defensores de ambas personas requeridos por el gobierno de los Estados Unidos se imponen exactamente de esta acusación ya formal, cuáles son las pruebas que tienen que llegar al país, porque eso es importante. Ya están en la espera el Tribunal Penal de esta prueba traducida para que se sepa exactamente qué es lo que se está investigando por parte de la DEA. Algo que se debe anotar es que esta reforma del artículo 32 de la Constitución Política hace poco más de un mes se refiere precisamente a 2 tópicos, lo que sería terrorismo y también lo que sería precisamente tráfico internacional de drogas, que es lo que se estaría apuntando por parte de la autoridad estadounidense en contra de estos 2 primeros nacionales quienes están ya en este proceso para ser extraditado hacia el país del norte. Así fue la llegada de Celso Gamboa Sánchez hasta los tribunales de justicia de San José proveniente del segundo circuito judicial en Goicoechea, donde pasó la noche en celdas del OIJ. Junto a alias Pecho de Rata fueron informados por parte de un tribunal penal su requerimiento por parte de la DEA de los Estados Unidos por supuesto tráfico internacional de drogas. Asimismo, se les impuso la decisión del arresto temporal para fines de extradición por un periodo de 2 meses, mientras la orden esté lista para ser ejecutada. Sí, prácticamente estamos hablando de 2 meses, que es lo que establece la ley para efectos de hacer todo el trámite de formalización, ¿verdad?, ante los tribunales de justicia. Él actualmente se encuentra en la orden del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Debe ser identificado, debe ser informado. Durante mínimo 2 meses, los abogados de Gamboa Sánchez y López Vega podrán analizar la opción de someterse bien a una extradición voluntaria o a la ordinaria. Lo que sigue ahora es que en un plazo de 60 días el gobierno de Estados Unidos complemente, si no es que ya está, la totalidad de la información para que la conozca la defensa de los requeridos, hagan las objeciones y el Tribunal Penal resuelva si acoge o rechaza la solicitud de extradición.
Esta sería la primera ocasión en que nacionales son enviados a los Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por supuesto tráfico internacional de drogas. Contarles en el caso de Natalia Gamboa, la hermana de Celso, precisamente hicimos la consulta porque ella es defensora pública, porque pudo asumir la defensa de su hermano. Se nos comunicó que es perfectamente viable. Ella lo que hizo fue solicitar un permiso ante la defensa pública para poder defender a su familiar en este caso, y por eso se apersona precisamente como una de las codefensoras de Celso Gamboa Sánchez. Pero también hemos consultado a algunos expertos qué puede o qué significa esta extradición por primera vez en la historia de nuestro país de un nacional, pese a que este tratado ya o este acuerdo con los Estados Unidos data desde los años 90. Sin embargo, con esta reforma del artículo 32 de la Constitución Política, ahora sí es efectivo. ¿Cuáles pueden ser las reacciones del narco en nuestro país? Vamos a verlo en la siguiente nota que hemos preparado para tener también un poco de amplitud acerca de este momento histórico en nuestro país. Definitivamente, para algunos expertos en criminología, el 23 de junio del año 2025 pasaría a la historia como un antes y un después para el ataque del crimen organizado, al menos así apoyados en la figura de la extradición de nacionales hacia los Estados Unidos. Algunos expertos en criminología coinciden en que habrá reacción sí o sí del narco. ¿Cuál sería una posibilidad de reacción ante el hecho histórico de una extradición de un nacional hacia el país del norte? Cuanto más estrictas sean las sanciones, los narcotraficantes van a buscar hacer una organización más compleja, muchísimo más secreta, con mayores lealtades, tratando de que no puedan ser encontrados. Por otra parte, es muy posible que eleven su nivel de violencia para no dejar ningún cabo suelto, para no dejar nada al azar, de manera tal que puedan imponerse totalmente. Las sanciones no hacen que las personas cambien su modo de vida criminal y de repente se conviertan en nuevos ciudadanos y muy buenas personas. Para otros expertos, sí hay un antes y un después positivo para el país, sobre todo por dejar de ser un refugio de criminales extranjeros. Al menos eso es lo que se espera. Es un mensaje contundente que se envía a todas esas redes ilícitas que han operado por décadas en el país y que además siguen operando. De acá en adelante, el mensaje, la semiótica, lo que se está diciendo es que definitivamente no van a poder seguir utilizando este país como lo han hecho por mucho tiempo, como un refugio para los criminales que además se han nacionalizado, atenidos un poco a la laxitud con la que se ejecutan las penas en Costa Rica. Parece que el mensaje es contundente, se acabó, al menos en el más alto nivel, la impunidad. De acuerdo a fuentes allegadas al caso, serían 4 costarricenses los requeridos por la DEA en el presente inmediato, pero esta lista total sería de unos 50 costarricenses. En este caso, fuentes allegadas confirmaron a estas noticias que trasciende esta investigación por parte de la DEA en contra de Celso Gamboa sería de aproximadamente 5.000 kilos o 5 toneladas de cocaína ligados al cártel de Sinaloa. Eso es lo que estaría motivando precisamente esta orden de extradición, que como lo hemos visto es un periodo de aproximadamente 2 meses que tienen los abogados defensores para imponerse de toda esta prueba y hacer los alegatos correspondientes con aquellas maniobras legales que se permiten a través de este tratado bilateral entre nuestro país y también los Estados Unidos. Recordar también de que es un grupo de 4 personas quienes en el presente inmediato se tendrían que detener precisamente por ese requerimiento de la autoridad estadounidense. Sin embargo, ha trascendido nada más de momento la detención de alias Pecho de Rate, también de Celso Gamboa Sánchez en este caso. Y como lo vimos también, se habla de que es una lista de aproximadamente 50 costarricenses quienes estarían en la mira ya de esta oficina contra lo que es las drogas de los Estados Unidos, y en este caso un requerimiento directamente en lo que sería el estado de Texas. Allá en Dallas es el requerimiento total. Por supuesto que vamos a estar atentos de lo que pueda ocurrir en los próximos días con estas personas, las posibles detenciones de más requeridos o extraditables en este caso. Momento de información que les tenemos acá desde el primer circuito judicial en San José. El informe de Cristian Falla Vidal. Extra Noticias. Tengan usted muy buena tarde. Gracias, Cristian. Pero ¿cómo es el proceso de extradición en Costa Rica y los cambios que permiten entregar a nacionales a otros países que así lo requieran? Bueno,
Este es el procedimiento y las nuevas condiciones tras la reforma constitucional que rige desde mayo de este año. Desde la reforma del artículo 32 de la Constitución Política aprobada en mayo del 2025, Costa Rica permite por primera vez la extradición de sus nacionales en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional, salvo que en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo haya sido concedida la extradición por los tribunales de justicia, con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. Un cambio histórico que ha comenzado a aplicarse en los tribunales del país. ¿Y qué debe presentar el país que pide la extradición? En este mes, el gobierno que lo solicita, en este caso Estados Unidos, tiene que aportar toda la documentación, toda la prueba completa, si es que no está ya, de que efectivamente en su país de origen se ha cometido un delito. Mientras tanto, la persona que está detenida tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, aduciendo o alegando de que no ha cometido ese delito o que no existe un delito que perseguir. ¿Cómo es este procedimiento? Eso que se resuelve por parte de la autoridad que determina si hay o no hay extradición, tiene recurso de apelación, y ese recurso de apelación deja en firme el proceso. Estando en firme el proceso, entonces deberá de trasladarse a la persona extraditable hacia el país que lo está gestionando. Si Costa Rica concede la extradición, el país que recibe el extraditado debe cumplir las garantías establecidas. No podrá imponerle penas prohibidas por la ley nacional, ni juzgarlo por delitos distintos a los que motivaron el proceso. Este mecanismo, aunque recién estrenado para los costarricenses, ya se aplica en casos de alto perfil, como el de los 2 primeros nacionales requeridos por Estados Unidos por narcotráfico. El organismo de investigación judicial, el OIJ, encontró una mixer, es decir, un artefacto que se usa para elaborar polvo o pastillas de tusi, una sustancia sintética conocida como la cocaína rosa. La policía judicial allanó 5 lugares para desarticular esta banda que vendía esta droga sintética. Zapote, Tibás y Desamparados son las zonas donde el organismo de investigación judicial ejecutó 5 allanamientos la mañana de este martes y donde detuvo a 5 sospechosos de fabricar y distribuir tusi en diferentes partes del país. Estas personas son 3 hombres, una mujer y un adolescente de 17 años. Una mezcla entre ketamina, que es un analgésico veterinario especialmente para caballos, así como MDMA, que es una droga sintética, colorantes artificiales, saborizantes artificiales y cocaína. Es una droga que se ha vuelto muy popular en el país, sobre todo en la población joven. Tiene efectos muy fuertes, muy severos para la salud. Una dosis puede costar entre 10,000 y 15,000 colones, depende de dónde se compre. Durante estos trabajos, además de ketamina y otras drogas, encontraron por primera vez en Costa Rica un mixer, una persona que se dedica a mezclar de forma artesanal estas sustancias para hacer pastillas e incluso el polvo de las mismas. Mezclan todas estas drogas de forma artesanal y por allí todavía mayor riesgo, porque si ponen un elemento en mayor proporción que el otro podría causar la muerte. Aunque no se trata de un laboratorio, se trata de un mixer, un mezclador, personas que toman todos los componentes que mencioné anteriormente para sintetizarlos, ya bien sea convertirlos en pastilla o en polvo para que las personas lo consuman. Confeccionar este tipo de sustancias ilícitas, ya sea de forma casera o artesanal, viene a reducir costos operativos. Y es que con fabricarla de esta manera puede eliminar lo que son como intermediarios, como la persona que lo hacía anteriormente o que inclusive conseguía los materiales. Y es que se pueden capacitar con la información que tenemos a mano en plataformas de internet, y también pueden utilizar otro tipo de maquinaria que es para otro fin, que les queda perfecto para lo que es la composición química de este tipo de sustancias ilícitas. La Fuerza Pública y la Policía Control de Drogas también efectuaron 2 incautaciones grandes de estas drogas. La primera, el 12 de abril, en Plaza González Víquez de San José. Ahí decomisaron 21 kilos de metanfetaminas cristalizadas. Y la segunda, el 5 de mayo, Seguridad Pública y la DEA incautaron 48 kilos de metanfetamina en cristal en Tibás.
Y la Fuerza Pública de Punta Arenas decomisó varios radios de comunicación con frecuencias policíacas durante los operativos en contra de varias bandas que operan en la zona. Pese a esto, las autoridades resaltan cómo se logró la reducción de homicidios en esa provincia. A pesar del uso de aparatos electrónicos entre miembros de grupos organizados de Punta Arenas para avisar a sus otros integrantes cuando llega la policía, a lo largo del año, esta incautó gran cantidad de armas, chalecos antibalas, municiones y droga. Importante resaltar lo que es el tema del decomiso de armas de fuego, un total de 136 en lo que llevamos del año. Eso refleja un 10% del total decomisado e incautado a nivel país. Entonces eso refleja también el gran trabajo que se ha venido haciendo en controles de carretera, intervención de ventas de droga, búnkers y además de la intervención también de los dispositivos enfocados a motocicletas. En los decomisos que se efectuaron en el último mes, la Fuerza de Tarea de esta región incautó radios de comunicación. Esos son radios que son utilizados por algunos campanas que están posicionados en algunos sitios que estas estructuras criminales utilizan en los barrios para informar la presencia policial, avisar, digamos, cuando va ingresando una unidad al sitio. Entonces ellos tomar algunas previsiones. Las autoridades toman las previsiones en la institución para evitar que la delincuencia intervenga sus comunicaciones, pues de momento no tienen registros que se diese esta situación. Por supuesto, la inversión en telecomunicaciones es sumamente onerosa, requiere de un plan de inversión importante, porque renovar todos los equipos que se encuentran a lo largo y ancho del país es bien difícil. Mientras existan algunos que se comunican por bandas accesibles mediante aparatos robados o mediante aparatos accesibles en el mercado, siempre habrán algunas comunicaciones que puedan ser interceptadas por los delincuentes. En comparación con el 2024, Punta Arenas bajó en 22 los homicidios. Esto debido a que la policía tomó comunidades golpeadas por la delincuencia para empoderar a sus vecinos y recuperar los espacios públicos. Controles de carretera, intervención de ventas de droga, búnkeres, operativos enfocados a motocicletas y 360 flagrancias tramitadas permiten procesar de forma inmediata a quienes cometen actos ilícitos en el momento o a quienes son objetivo de persecución penal. Y la Policía Judicial remitió una gran cantidad de elementos balísticos al Complejo de Ciencias Forenses para su respectivo análisis luego de que se encontrara en la escena de un homicidio ocurrido la mañana de este martes en Puriscal. Las autoridades informaron que en horas de la mañana vecinos de la zona ubicaron el cuerpo de un hombre de apellido López de 30 años sobre la vía pública en calle La Legua en Mercedes Sur de Puriscal. Tras la llegada de los efectivos judiciales, se reportó que la víctima tenía heridas en su cabeza, espalda y extremidades. Y vamos a hablar ahora del tiempo porque al menos 67 incidentes por inundación, la mayoría de ellos en Paquera de Punta Arenas, dejó el paso de la onda tropical número 8. Las autoridades vigilan los efectos que pueda provocar no solo el paso de esta onda, sino también otras ondas que ya estarían atravesando nuestro territorio esta semana, así como la zona de convergencia intertropical. Pasaron pocas horas para que el centro de Paquera en Punta Arenas quedara así. Los fuertes aguaceros provocaron una vez más que las calles se convirtieran en el nuevo cauce de los ríos, parte de la inestabilidad que dejó el paso de la onda tropical número 7, apuntan los científicos. 62 incidentes es el resultado de las lluvias del día de ayer. El cantón más afectado es Paquera. Acá se registró la crecida de los ríos El Guarial, Río Grande y La Lucha. Además, el sistema de alcantarillado colapsó, lo que afectó comunidades como Paquera Centro, Santa Cecilia, Salinas, El Guarial, Barrio Órganos y Río Grande. Las familias de estas comunidades reportaron anegamientos en sus terrenos, viviendas y en las vías públicas. Debido a ello, el Comité Municipal de Emergencias realiza valoraciones a las personas afectadas. La onda número 8 de esta temporada transita sobre el país, por eso se llama a poner atención a la crecida de ríos y quebradas, así como a zonas propensas a deslizamientos.
Las precipitaciones podrían extenderse incluso durante parte de esta noche del martes, de acuerdo a los modelos meteorológicos. Se esperan lluvias en sectores montañosos del Pacífico, con posibilidad de aguaceros localizados hacia las partes bajas. El Valle Central tendrá aguaceros hacia el centro y este, con posibilidad de lluvias variables hacia el oeste. En el caso de las regiones del Caribe y la zona norte, para el periodo vespertino se tendrá la posibilidad de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica. Esto desde las partes montañosas hacia las partes bajas del este de dichas regiones. Se debe recordar que el país tiene alerta naranja para toda la región pacífica y zona norte y amarilla para el resto del territorio nacional. Y llueve con fuerza en estos momentos, por lo menos aquí en el Valle Central, y vamos a ver el pronóstico del tiempo para el día de mañana. En el Valle Central tendremos un día que inicia parcialmente nublado en la mañana. En horas de la tarde se espera que ya haya lluvias importantes con dispersas principalmente al oeste y aguaceros al este del valle. Eso es lo que se espera para mañana en horas de la tarde. Para la hora de la noche se espera que ya esté parcialmente nublado con algunas lloviznas mucho más débiles que, por ejemplo, se están presentando a esta hora. La temperatura estará la máxima en 29 grados y la mínima en 15 grados. Vamos a pasar al Pacífico Norte, donde también se espera que el día inicie de poco a parcialmente nublado con lluvias principalmente en horas de la tarde con aguaceros e incluso tormenta eléctrica de forma dispersa. Para las horas de la tarde se espera que esté nublado con lluvias aisladas durante las primeras horas de la noche. La temperatura máxima en 34 grados y la mínima en 20. Vamos a ir al Pacífico Central. El Pacífico Central iniciará parcialmente nublado en la mañana y ya después comenzará a nublarse poco a poco, pasando de parcialmente nublado a nublado durante las horas de la tarde con lluvias y aguaceros. En la noche se darán lluvias en las primeras horas de la noche. Vamos al Pacífico Sur porque también iniciará el día de poco a parcialmente nublado. Para horas de la tarde ya estará completamente nublado con aguaceros dispersos en varias regiones y las lluvias se mantendrán para las primeras horas de la noche de mañana en el Pacífico Sur. La temperatura, lo vemos, 31 grados como máxima, la mínima 19 grados se espera para el día de mañana en el Pacífico Sur. Vamos a ir al Caribe Norte. El Caribe Norte estará parcialmente nublado, nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana y habrá nubosidad dispersa con aguaceros y, ojo, tormenta al oeste del Caribe Norte. Así que mucha precaución para quienes viven al oeste del Caribe Norte porque sí se podrían presentar algunas lluvias fuertes y tormenta eléctrica. Estas lluvias se mantendrán con nubosidad variable y posibles lluvias dispersas en las primeras horas de la noche. Al Caribe Sur, lo que se pronostica es un día, una mañana parcialmente nublada. En horas de la tarde se estará viendo una nubosidad dispersa con lluvias principalmente en las partes más altas, en las partes de las montañas. Y para la noche no se espera, por lo menos así lo dice el meteorológico, no se espera que se presenten lluvias en horas de la noche. En la zona norte del país, la nubosidad iniciará el día con nubosidad parcial. La nubosidad se hará más densa durante el día y habrá aguaceros y tormenta al oeste de la zona norte y para la noche estará nubosidad variable con posibles lluvias dispersas en las primeras horas de la noche. La temperatura en la zona norte estará máxima 30 grados, la mínima en 16, así que este es lo que pronostica el Instituto Meteorológico Nacional. Recordemos que se mantiene muy activa la zona de convergencia intertropical que se mantendrá con mucha actividad, mucha inestabilidad durante este miércoles en nuestro país. Vamos a ir a otros temas porque 8 postes derribados por un trailero en Curridabat provocaron un caos total en la zona desde prácticamente toda la madrugada. En los últimos 5 años, casi 1000 postes fueron dañados, principalmente por colisiones. Gustavo Castro ha estado ahí todo el día y nos informa desde Curridabat. Gustavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es. A esta hora lo primero que quiero mostrarles, y voy a hacerme a un costado para que puedan observar estas imágenes en directo de mi compañero camarógrafo Emerson Hidalgo, el colapso vial que, como ya ustedes lo mencionaban en los titulares, se ha dado a lo largo de este martes, porque la colisión o el momento precisamente en donde un tráiler se enganchó de cables eléctricos y que eso en un efecto dominó deparó que 8 postes de fluido eléctrico terminaran en el suelo. Fue ayer exactamente a las 11 de la noche con 23 minutos, por lo cual ha sido un caos en horas pico, pero prácticamente durante todo el día. Y como vemos en estas imágenes en directo, los buses se topan de frente, por acá pasan trailers, motociclistas, por supuesto que vehículos livianos. Recordemos que un tramo de aproximadamente 400 metros está cerrado desde el sector de la heladería Pops, que es donde estamos ubicados nosotros, y donde se da el desvío de los vehículos que vienen desde el sector de San Pedro de Montes de Oca hacia Curridabat. Ya a partir de ese punto se desvía el paso. Hay también oficiales de tránsito que han estado destacados durante todo el día, regulando en la medida de las posibilidades el tránsito y que los vehículos se desvíen precisamente hasta el sector de la urbanización José María Celedón en busca de aquellas rutas alternas. Sin embargo, el caos se incrementa, si se quiere, debido precisamente a que en el sector de José María Celedón también se realizan cerca de Plaza Crisar algunos otros trabajos en la vía que evidentemente dificultan y hacen que se incremente todavía más ese colapso vial, el embotellamiento en cada rincón de ese sector en las cercanías del centro comercial Plaza del Sol. Pero también queremos mostrarles el video que evidencia precisamente parte del momento de cuando se dio esa situación en donde un tráiler que no permaneció en el lugar, sino que se retiró de la escena, se habría enganchado de algunos cables de electricidad y eso, por la tensión tan fuerte que se maneja, lamentablemente condujo o conllevó a que 8 postes terminaran dentro de, propiamente, en la calle, en ese sector de Curridabat. Pero bueno, también más allá de estos videos queremos mostrarles también a grosso modo lo que ha ocurrido y también la versión de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, porque de manera preliminar y de acuerdo a la estimación de Fuerza y Luz, el daño sería de 50 millones de colones, pero únicamente a nivel de Fuerza y Luz. Vamos con la siguiente información, la siguiente nota, para evidenciar un poco lo que ha ocurrido a lo largo de este martes. Así amaneció la calle que se ubica en las cercanías de Plaza del Sol, Curridabat, este martes. Un tráiler se habría enganchado en los cables y en un efecto dominó. 8 postes terminaron en el suelo. Tenemos 9 postes afectados, hay 8 transformadores dañados. Tenemos que revisar algunas acometidas subterráneas que alimentan los edificios cercanos. Y aunque la zona de trabajo o lo que tenemos cerrado con ayuda del tránsito, es de aproximadamente unos 400 metros, sí tenemos una afectación mayor en cuanto al suministro eléctrico porque tuvimos que suspender desde Muñoz Sinane hasta Pequeño Mundo. En el recuento de los daños se contabilizaron 8 postes dañados, 2 torres afectadas. Únicamente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se desplazaron 70 funcionarios, 20 vehículos entre grúas y camiones. 3.000 clientes quedaron sin servicio eléctrico. El costo promedio de cada poste es de 1.700.000 colones. Preliminarmente podría estar estimando que el costo anda entre los 20 y 24 millones de colones, todo lo que es el restablecimiento de los trabajos por acá. Nosotros pasamos el reporte a nuestra asesoría jurídica empresarial y con el departamento de investigación se hace una revisión, incluso de las cámaras de vigilancia y todo, para tratar de identificar al vehículo que ocasionó el daño. Según los datos de Fuerza y Luz, en 2024 fueron derribados 202 postes. En 2023, 234 sufrieron daños. En 2022, la cifra fue de 210. 154 en 2021 y 153 en 2020. La situación se repite con frecuencia en otras provincias.
Cuando sucede la caída de un poste por el choque de un vehículo en la empresa de servicios públicos de Heredia, lo primero que buscamos es reparar el daño y de esta forma también restablecer los servicios afectados. Una vez que sea esto, se busca a la persona que provocó el accidente y se busca un arreglo de pago con la misma, y si no, se lleva a instancias judiciales. El costo sería de aproximadamente 2 millones de colones. El vehículo involucrado en este caso se retiró del sitio. Se estima que la situación volverá a la normalidad a eso de las 10 de la noche. Según la estimación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, aproximadamente a las 10 de la noche de este martes se restablecerá el servicio y también el paso, aunque podría ser minutos más o minutos menos, dependiendo de diferentes factores, incluso la lluvia que azota fuerte esa zona de Curridabat cuando estamos en directo precisamente. Dentro de esa situación surge la interrogante de la responsabilidad que compete en ese tipo de casos por parte del conductor del tráiler. En ese caso, que no permaneció en el lugar, se está investigando para ver de qué manera se logra identificar al presunto responsable. En algunos casos correspondería responsabilidad por parte del conductor, no en todos los casos, como nos explica a continuación Carlos Cartín, abogado consultado por Extra Noticias. Cuando usted tiene la culpa, es decir, la falta del deber objetivo de cuidado, usted es el responsable del daño económico. En este caso, si se demuestra que el conductor del camión fue el que faltó al deber objetivo de cuidado, es él y el dueño del camión quienes deben responder solidariamente por los daños y perjuicios causados, que según tengo entendido, a este momento superan más de 20 millones de colones. Nos explicaba el licenciado Cartín que también hay otros casos, porque por ejemplo podría ocurrir que eventualmente si hay un cable bajo y que incluso habría sido reportado ante la empresa propietaria de ese cable y no se hizo el arreglo adecuado y pasa un tráiler y derriba, como ocurrió en este caso, eventualmente la responsabilidad correspondería a la compañía, pero son escenarios que podrían ocurrir eventualmente, o bien si el conductor sufrió algún quebranto de salud, sería un caso, como lo llaman los abogados, fortuito y no necesariamente una falta al deber de cuidado, así que todos son elementos que tendrán que ser investigados. De momento no se puede concretar una afirmación en pleno respecto a ese tema, pero bueno, otro de los temas fue la afectación a los comercios. A lo largo de este martes los diferentes locales en esos 400 metros permanecieron cerrados. Por ejemplo, un restaurante que visitamos en donde los trabajadores cumplieron con su horario pero no pudieron abrir al público, estiman que por lo menos el día de hoy tuvieron o dejaron de percibir al menos $500,000 de colones, como lo ampliamos en la siguiente información. Los colaboradores del restaurante Ajúa se dedicaron a limpiar el local este martes. Debido a la caída de postes, en este como en otros locales, fue imposible abrir las puertas al público. La ausencia del fluido eléctrico provocó que hasta se les derritieran los helados. Por el momento como el helado, porque normalmente sí mantienen bastante el frío, pero ya pasado fue de anoche el accidente, digamos, entonces ya esperamos que a las 3 de la tarde ya sí baje más la congelación, entonces por eso nos estamos moviendo en ese tema de que no se vaya a dañar nada, ¿verdad? ¿Cuántos empleados trabajan acá? Ok, tuvimos que disminuir, sí, el personal por hoy, y vamos a estar trabajando 4. El colapso vial fue inevitable. Cuando grabamos este video son las 9 de la mañana con 6 minutos. Esta es una de las rutas alternas habilitadas durante la mañana de este martes. En las cercanías de Plaza Cristal tenemos 10 minutos y los vehículos no se mueven, prácticamente un parqueo. Entonces el colapso vial lo que tenemos es de lo que viene de Cartago, de la Galera hacia San José, eso es lo que está el colapso. Se está desviando el tránsito hacia lo que es Zapote y también de la Galera hacia Sabanilla, Santa Marta. ¿Cómo ha estado la presa hoy? Malísima, vengo de allá de Guayabo. ¿Cuánto ha durado la presa? Tengo 45 minutos, como en unos 3 kilómetros. Bueno, la verdad no sé por qué es, pero ahí fatal, porque por sí lo que es aquí Curridabat siempre es muy pegado
Pero esperemos que se solucione rápido. Peatones y vecinos se mostraron sorprendidos. Tenemos un problema serio con eso, que no se le ha buscado realmente la solución. Además de que me parece que ya es hora de que se regule el tránsito de camiones pesados. Pues ayer en la noche vi que todo el sector estaba sin luz, estaba totalmente todo oscuro. Y pues ahorita acaba de pasar un camión que se llevó otros cables, entonces creo que va a tardar más. Este martes la constante en este sector fueron los comercios vacíos, parqueos desolados, en un día de pérdidas económicas que resta por cuantificar. Bueno, puntualmente aspectos a considerar. Se estima que a las 10 de la noche se restablezca y normalice la situación en ese sector de Curridabat. Ya los 8 postes que fueron derribados han sido reemplazados, ya están colocados en su debido lugar. El tema del cableado es lo que ha ralentizado un poco este proceso. Y para los conductores, quienes transiten por esa zona y pueden tomar alguna ruta alterna, no exponerse a pasar por ese lugar, en realidad es la recomendación porque sigue denso, muy denso el tránsito a esta hora, entre buses, trailers, motocicletas y vehículos livianos, es bastante pesado el tránsito, además abonado el tema de la lluvia. Es el reporte que tenemos desde Curridabat, un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo, por esta cobertura que se le ha dado a este hecho, que yo no recuerdo una situación en la que se hayan caído tantos postes en la historia reciente y que mantendrá todavía por mucho rato más. Ustedes garantizan que a las 10 de la noche, yo auguro que podrían más bien mantener toda la noche cerrado y posiblemente durante la madrugada se esté abriendo ya el paso debido a la cantidad de cables que hay que ya ir conectando entre la electricidad, las telecomunicaciones, las cableras. Bueno, todavía falta mucho trabajo en la zona. Gracias, Gustavo. Costa Rica dio luz verde a la venta de medicamentos con cannabis activo y desde esta semana inició el registro de estos medicamentos tras la entrada en vigencia del nuevo reglamento técnico. Nuestra compañera Milagro Torres nos amplía sobre este tema desde nuestra sala de redacción. Milagro. Buenas noches y buenas noches a ustedes también, amigos televidentes. Efectivamente, a partir de esta semana ya se pueden empezar a registrar en el sistema Regístralo del Ministerio de Salud aquellos medicamentos que contengan cannabis activo. Pero vamos a ver esta información para detallar un poco de qué se trata este cannabis activo, porque en nuestro país desde el 2022 existe una ley que regula el cannabis, cómo es que se puede comercializar el cannabis, pero no es hasta junio de este año que entra en vigor la reglamentación y a partir de esa reglamentación es que se puede empezar a inscribir los productos y empezar a comercializarlos. Bueno, cannabis activo o THC, entonces este solo va a poder ser recetado por un médico, también debe de tener registro sanitario y solo será para nacionales. Solo los médicos, como decíamos, lo pueden recetar y a partir del momento del registro va a empezar un proceso de aceptación para que el Ministerio de Salud diga sí. Este medicamento, porque es un medicamento, va a poder venderse en las farmacias. Pero entonces, ¿qué es el THC? Vamos a verlo a continuación, porque este es uno de los más de 180 cannabinoides que están en la planta de la marihuana, pero este está en forma activa, se extrae de la planta y puede ser muy utilizado y actúa en el cerebro y además actúa en el sistema inmune y en el sistema nervioso. Puede producir que haya relajación y las personas tengan más apetito y también alivia los dolores muy fuertes y es usado en tratamientos oncológicos de cáncer, más que todo cuando se tienen muchas náuseas. Pero vamos a ver la siguiente información donde vamos a detallar exactamente qué es lo que entra en vigencia a partir de este mes. Desde el 23 de junio, Costa Rica autoriza oficialmente el registro sanitario y comercialización de productos medicinales a base de cannabis activo o THC.
La medida entra en vigor tras la publicación del reglamento técnico, que establece los requisitos de control, etiquetado, calidad, publicidad y distribución de este tipo de medicamentos. Ya los equipos de servicios de salud están sentados con la DRPIS para poder no solamente lo que ellos validaron, sino lo que diga, digamos, servicios de salud, para poder ver cuál va a ser el perfil del prescriptor de acuerdo a los registros que vayamos teniendo. Es que digamos, sí, o sea, yo espero que sí, pero que si nadie registra, ¿qué hacemos? Igual vamos a tirar un lineamiento con lo que ya dice la literatura internacional, que es parte de las prescripciones, que es parte, digamos, de los conocimientos y que es parte de la base que tiene que tener el médico para poderlo prescribir. La normativa permite el ingreso al mercado de productos como cápsulas, cremas y soluciones orales, siempre que cuenten con registro aprobado mediante la plataforma Regístrelo del Ministerio de Salud. El decreto establece algunos usos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en términos prácticos, básicamente para el manejo del dolor crónico, sobre todo en algunas enfermedades específicas como el cáncer o en enfermedades del sistema nervioso que producen mucho dolor. Además, también está permitido para el tratamiento de las náuseas y los vómitos, el manejo de náuseas y vómitos en pacientes que toman medicamentos que los producen, como la quimioterapia. Estos productos solo podrán venderse en farmacias y con receta médica digital, como medida para garantizar un uso responsable, supervisado siempre por profesionales de la salud. Consideramos que es una alternativa terapéutica o tratamiento para afecciones que no se resuelven normalmente con los medicamentos que se usan en primera línea. Y como farmacéuticos hemos venido implementando capacitaciones desde el 2021, antes de que ya se diera la aprobación de la ley. Con esta regulación, el país da un paso a la implementación de la Ley 10113 sobre cannabis medicinal y abre oportunidades para pacientes que requieren nuevas opciones medicinales. Precisamente vamos a ver un poco sobre los usos del THC, porque es muy importante que este no es un medicamento que pueda ser utilizado para cualquier persona, ni tampoco puede ser recetado para cualquier persona. Ampliando un poco, podemos ver que es utilizado específicamente para el dolor crónico y espasmos, también para las náuseas por quimioterapia. También es importante que es utilizado para casos de fibromialgia y Parkinson, y también mejora el sueño y el apetito. Es importante resaltar que además se usa como tratamiento de fines medicinales, específicamente medicinales. El THC es un componente que es importante, pero para tratar este tipo de dolores crónicos y afectaciones, prácticamente para casos paliativos. La ministra de Salud mencionaba que a partir de este momento se van a empezar a dar más capacitaciones para que los médicos y saber también, según el registro que se vaya a dar, ¿verdad?, de productos, cuáles serán las especificaciones de los médicos que podrán prescribir estos medicamentos. Y también para ver cuáles son los riesgos, porque también existen riesgos, así como su uso puede mejorar algunas condiciones, también existen riesgos como el mareo, la ansiedad y taquicardia. Esto puede producir el THC, por eso su dosis debe ser específica para lo que se requiere. Puede alterar la memoria porque causa efectos directos en el cerebro. También tiene un riesgo de dependencia. Es importante que cuando se utiliza, por eso debe ser prescrito solamente por un médico, porque puede causar dependencia. Puede causar también vómitos crónicos. Entonces, debe de ser totalmente de uso supervisado. Y no es un medicamento que sea curativo. Es totalmente para tratar esas afectaciones ya de un nivel bastante alto, amplio, que no ha podido ser controlado con los medicamentos o la medicación anterior. Durante estos días vamos a estar también hablando de algunos otros, porque por ejemplo el CBD que se extrae del cáñamo también está regulado y en este momento ya se encuentra
vendiéndose en algunos lugares macrobióticas o farmacias. ¿Cuál es la diferencia entre el THC y el CBD? El CBD que se utiliza como suplemento alimenticio. Pues mañana en nuestra edición de las 6 de la tarde también vamos a estar ampliando de este tema para que no se lo pierdan. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Tras 4 horas de reunión, el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores todavía no consiguen un acuerdo sobre el porcentaje de aumento para el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES. Al parecer, el Gobierno ofreció aumentar su primera oferta de 0.5 a 0.8%, con la condición de que ese incremento se utilice estrictamente en becas estudiantiles. Rolando Rivera nos amplía en estos momentos en la conferencia de prensa que se está llevando en el Centro de Alta Tecnología del Consejo Nacional de Rectores en Pavas. Rolando. Este gobierno no es solamente ineficiente, sino que también es cruel. Correcto, Paul. Bueno, en este momento acaba de finalizar la 4ª reunión entre el Consejo Nacional de Rectores y también la representación del Poder Ejecutivo. Recordarles que, bueno, pues tiene la participación de la ministra del MISID, doña Paula Bogantes, también está don Novi Acosta, el ministro de Hacienda, Leonardo Sánchez, el ministro de Educación, participando de esta actividad en donde están también los rectores de las 5 universidades públicas. Hay que comentar que el gobierno llegó con una contrapropuesta después de conocer el 2.5% que pedía el sector de las universidades, y lo que argumentó el gobierno es que estaría dispuesto a aumentar su primer propuesta de 0,5 a un 0,8%, tomando en cuenta que este dinero se aproveche en el uso de becas. Sin embargo, con esa propuesta no hubo acuerdo. Pidieron un receso de prácticamente 15 minutos y posterior a ese receso el gobierno hizo una nueva propuesta que establece que a ese 0.8% sumaría lo que se pase, si es que ocurre de esta forma, la inflación al final del año 2025. Asumiría el porcentaje que, bueno, pues prácticamente aumente la inflación en el país. Si bien es cierto, aquí lo más importante es mencionar que con ese aumento del 0.3% que hace el gobierno, del 0,5 al 0,8, se está hablando de más de 1.700 millones de colones. En total sería prácticamente un aumento del FES de 4.600 millones de colones. Eso sí, nada más para ir cerrando, comentarles que no hay acuerdo, la propuesta será estudiada por el CONARE y la próxima semana habría una nueva reunión. Esa es la información que tenemos de momento, pero a las 9 de la noche en mesa de análisis tendremos más información con respecto a las conclusiones de esta 4ª reunión por el Fondo Especial de la Educación. Paul. 6:59, hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Gracias por su compañía. También agradecemos a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio y a través de nuestras redes sociales en TikTok y en Facebook. A las 9 de la noche en Mesa de Análisis, por supuesto, tendremos mucha más información. Tendremos, como decíamos hace muy pocos minutos, datos sobre lo que pasó en la negociación del FES, donde parece que también hay un nuevo rompimiento en el diálogo entre el gobierno y los rectores. Con todos los detalles, los esperamos a las 9 y los dejamos con toda la información deportiva en Acción 360. Muy buenas noches.